Bueno, Fernando, comentanos un poco, hemos podido notar que tu presencia ha sido muy importante en las elecciones de Milei y hemos notado que allí has trabajado mucho con inteligencia artificial. ¿Cómo se ha logrado esto, esta cohesión que has tenido del tema digital, del tema de la inteligencia artificial, con esto que es el tema de las elecciones en los países? En realidad, todo lo que tiene que ver con el marketing electoral o la estrategia digital viene evolucionando mucho ya de hace 10 años, ¿no? Yo hace ya 80 campañas políticas que hice en diferentes países y siempre más del lado digital, y he vivido esa evolución. Los últimos 4 años te diría que empezamos a utilizar otro tipo de herramientas y tecnología principalmente para poder leer qué es lo que está pensando realmente la gente. Hoy en las estrategias no se pueden tomar decisiones sin datos. En nada. Bueno, están acá la pelea de poner una encuesta a ver quién va a ser candidato a presidente, una locura, pero imagínate poder en tiempo real ir tomando decisiones no solamente sobre el discurso que se tiene que decir, sino también sobre las necesidades reales de la gente. La política es muy dinámica y en periodos electorales es muy vertiginoso, eso va cambiando muy rápido, no puedes establecer criterios estratégicos que crees que van a durar 3 meses, porque va cambiando mucho. En el 2023, en la campaña de Javier, nosotros ya en el 2018, en la campaña de Bolsonaro, habíamos tenido una primera incursión con su tecnología, algunas campañas de WhatsApp muy eficientes, donde a través de muchos voluntarios logramos amplificar un mensaje a través de la red social, que WhatsApp es una red social al fin y al cabo. Y en el 2023, en la campaña de Javier, empezamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial que nos permitían, por un lado, entender qué es lo que estaba pasando en la sociedad y después poder potenciar algunos factores populares, o sea, de la propia gente, que nos servían para que parezca que gente le estaba hablando a gente. Y finalmente se activó y mucha gente empezó a hablarle a otra gente sobre el candidato. Bueno, comentanos, y es que fue muy importante el tema comunicacional en ese momento, porque tenemos en cuenta que también había en Argentina un cierto movimiento que estaba cansado de ciertas políticas en tu país, pero fue preponderante, gatillante de la comunicación digital y también de la inteligencia artificial. Es cierto que Milei era para ese año. O sea, Milei en la elección anterior no hubiese funcionado y posiblemente Milei en la próxima elección no funcione. El 2023 era el año de una persona como Milei o una figura como Milei. Dicho esto, nosotros no tuvimos presupuesto en la campaña. O sea, nadie quería apostar, obviamente, porque era loco, el que gritaba, entonces hubo que ser muy creativos en cuanto a cómo poder difundir los mensajes. Y ahí es donde surge esto del uso de estas herramientas para poder difundirlo. Así que fue clave, al no tener presupuesto por un lado, y por otro lado tuvimos un poco de suerte, con datos obviamente, de poder encontrar la beta hacia dónde poder llegar a todos los sectores sociales. Hubo mucha gente pobre que votó a Milei, muchísima gente pobre. La gente más rica no lo votó a Milei, por ejemplo en Capital Federal. Y esa fue como la tormenta perfecta para poder lograr una masificación del mensaje. Ahora estás en el país, estás en Bolivia. ¿Cómo lecturas tú el tema comunicacional, el tema electoral? ¿Se está manejando? ¿Le falta a Bolivia para poder que los candidatos lleguen cada vez más a estos sectores que decías tú son sectores que necesitan mucho apoyo y necesitan conocer mucho del candidato? Pasa que es al revés. Yo hace un año que estoy trabajando en Bolivia, vengo casi todos los meses. Hago evaluaciones políticas para empresas, un grupo de empresas que piden informes, y yo hago mucho trabajo de campo. Creo que es al revés, no creo que la gente quiera conocer al candidato. Creo que el candidato, y especialmente los de acá, tienen que empezar a conocer a la gente. Están completamente desenfocados. O sea, están hablando de que se pelean por encuestas, subestimando el intelecto de la gente. La gente sabe que las encuestas son una herramienta, en algún sentido, no de manipulación, pero sí como para tratar de... El que la paga gana, por decir así. Pero no están escuchando lo que está pasando. Y cuando hablo de escuchar, no digo la voz de la gente que grita, sino no están viviendo la realidad. Yo creo que no están caminando la calle de verdad, y no están yendo a ver cuál es la problemática actual de la gente. A la gente no le interesan las elecciones. La gente hoy en Bolivia aborrece la política, y eso trasciende absolutamente todos los sectores sociales. Yo he tenido oportunidad de estar en el trópico, evaluando, hablando con gente, haciendo terreno de campo, como he estado en los sectores más altos de Santa Cruz y La Paz. Y hoy hay algo transversal. Hoy ya no es de izquierda a derecha, hoy hay un problema.
que no sabés si vas a tener combustible para ir a llevar a tus hijos al colegio, o no vas a saber si en el supermercado vas a encontrar arroz para poder darles de comer, aunque tengas plata. O sea, hay un problema y no tiene que ver con lo económico. Lo económico es una consecuencia de muchos años, no solamente 20 años, de muchos años digamos, de desgobierno, de desmanejo, la derecha, la izquierda, esas peleas, esa división. Bolivia tiene también la complejidad que son como 3, 4 países, ¿no? La Paz es uno, Cochabamba, Santa Cruz, todos tienen como su propia... Pero hoy no está entendiendo que la necesidad de la gente... Está bien, no es que van a llevarle soluciones mágicas, pero no pueden involucrar a la gente o esperar que la gente responda ante un estímulo como una encuesta para definir quién va a ser el candidato. ¿Se están desviando del tema entonces? No están en tema. Todavía. Están en un microclima. El otro no sé quién me preguntó que, bueno, pero fulano está candidatándose. No, está buscando una sigla y el otro está tentando... Desordenados, se puede decir. Desordenados porque subestiman a la gente. Si hubiésemos tenido esta conversación hace 5 años atrás, te hubiese dicho tal vez, bueno, van más o menos alineados de lo que es una campaña política. Pero después de la pandemia, la gente evolucionó mucho porque se sobreinformó. Ya no hay el manual tradicional. No existe manual. Fernando, ¿y cómo se mide el éxito de una campaña digital considerando que Javier Milei salió prácticamente de las redes y revolucionó en todo sentido? ¿Cómo se mide una campaña digital? ¿Por los likes? ¿Por el alcance? No, es por la cantidad de gente, si quisiéramos verlo en términos generales, por la cantidad de gente que genera contenido por vos. O sea, yo tengo que lograr como candidato que el votante sea quien mueva mi claro. publicidad. Ya. Te lo pregunto como ciudadana. Ya. Si yo soy candidato y ves una publicación mía, ¿tiene más relevancia lo que yo digo de mí o lo que otra persona dice sobre mí? Otra persona. ¿Por qué? Porque posiblemente no sea, no esté sesgado y como los políticos se le ha perdido la credibilidad. Eso que decías del manual recién. Bueno, hay una parte del manual que dice credibilidad. Bueno, eso ya no existe más. Entonces, al no tener credibilidad, esto no significa que no hay que hacer los videitos, los spots. El tema es que las campañas las miden hoy, incluso acá en Bolivia, porque he tenido algunas consultas de algunos expertos en comunicación que están asesorando a algunos de estos candidatos. No, pero me bajó el engagement y los likes. Le dije, pero la gente, ¿por qué le va a poner like a un video de un candidato? Por más lindo que esté el video. ¿No está comprometedor? Primero que es comprometedor y segundo que la gente ya casi no le pone like a nada. Por eso los likes, por ejemplo, dejaron de ser relevante en la ecuación del algoritmo. Meta, por ejemplo, y tanto X en su algoritmo. El algoritmo es una fórmula matemática muy compleja que decide qué te va a mostrar el feed de cuando estás en Instagram, en las historias, en viendo, digamos, publicaciones. Estoy bajando publicidad, claro. Publicaciones. Y publicidad acorde también a tus intereses basado en esta información. Bueno, ¿por qué le aparecería a alguien algo que tiene que ver con política? Si la gente no está interesada en política. Claro. Entonces, creer que un like hoy es relevante, como es tan fácil generar un like, porque haces un meme y te ponen likes, los algoritmos dejaron tomarlo como relevante. O sea, en el indicador de ese algoritmo el like pesa muy poquitito. ¿Y ahora cuáles son mis indicadores entonces? Hoy es lo que tiene que ver con los shares, o sea, con los compartidos, lo que tiene que ver con los comentarios y principalmente con el tiempo de visualización de los videos. Hoy, por ejemplo, Meta especialmente... ¿Cuál es lo ideal de visualización? Más de un 25% de los videos, del tiempo total del video. Que es muy difícil, ¿eh? Sí. Dos cosas. A los 8 segundos la gente se va. Hoy tenés 8 segundos para llegar con el mensaje, pero el promedio es 2 segundos que dura un video. O sea, la gente, si ve la portada del video, no sigue largo. En 8 segundos es lo que tolera que vos le des información. Todo lo que hagas a partir del segundo 10, 12, te lo va a ver el 30% de la gente. Por eso es que los anuncios de YouTube, que están súper estudiados, duran 5 segundos. Y tenés en 5 segundos que decirle a la gente lo que quieras decirle. Entonces el indicador principal tiene que ser el tiempo de reproducción de los videos, si son publicaciones, la cantidad de shares, de guardados, de comentarios. Nosotros vamos a incursionar en el tema de debates en Bolivia, porque esto se viene generando en otros países con mucha importancia. ¿Crees tú que los debates pueden ser mucho más fructíferos, más beneficiosos que, por ejemplo, las encuestas, que es lo que tanto se peleaba en estos últimos días? ¿Crees que los debates podrían generar un movimiento de redes sociales que podrían ser más beneficiosos para la población?
Pasa que no es comparable con la encuesta, porque la encuesta es muy fácil de manipular. Claro. De hecho, otro día escuchaba que Claure había hecho una encuesta de 5.000 casos presenciales con 63 preguntas. Primero que no existe en el mundo una encuesta de esa categoría. O sea, no sé quién le vendió lamentablemente eso. No me gustaría tampoco saber quién, porque o sí para decirle te felicito como estafaste, pero la encuesta no, o sea, yo hago todo el tiempo encuestas, pero no se publican. Porque la encuesta que publicás es porque tiene una finalidad publicitaria. Y la gente no cree en las encuestas. Puede decir, sí, bueno, va primero, pero en el interior sabe. Pero es un insumo entonces en tu trabajo. Sí, claro. Pero depende de la metodología que utilices. Ya. Las encuestas, ¿no te parece raro que la misma empresa encuestadora tenga 2 resultados distintos en una semana? Depende de quién la pagó. Y depende de quién la... Claro, puede tener hasta dos clientes. 2 clientes, claro. Es muy, por eso digo, cuando vos ves eso ya decís, esta empresa la realidad es que no está haciendo la encuesta, está dibujándola. Pero sí, la encuesta es un insumo estratégico para saber, porque en lo digital tampoco pasa. Todas las campañas políticas no se ganan en las redes. Tampoco se ganan en el territorio. Se ganan en las redes y en el territorio. Especialmente en países como los nuestros, que son todavía países subdesarrollados, donde en vías de desarrollo, que la comunicación digital, acá en Bolivia el 40% de la gente no ve redes sociales durante el día. El 40%. Es un dato que no sé si todo el mundo lo ha manejado. O sea, es importante en el interior en muchos sectores, por ejemplo, de La Paz. O sea, que el consumo es nocturno. El consumo es muy nocturno, después de las 8 de la noche. El contenido también es distinto porque la gente no tiene muchos datos en los teléfonos por los costos, entonces no ve tanto video, ve más placas, ve más Facebook. O sea, hay una cuestión para hablar. Con respecto a los debates, los candidatos tienen más para perder que para ganar. Es muy raro que vos ganes algo en un debate. O sea, si vos esperás al debate para contarle a la gente lo que tenés que hacer, hiciste pésimo el trabajo. Entonces tenés mucho tiempo para contar lo que tenés que hacer. El problema es que si no sabes manejar un debate, tenés más para perder que para ganar, porque te agarrás con alguien hábil que te hace pisar el palito, claro, y entonces caes en la trampa. Y bueno, y podés perder. O sea, lo que puedas generar en redes sociales son memes de los errores y eso. Después, bueno, va a depender de cada candidato cómo quiera posicionarse. Regularmente en los debates, por ejemplo, nosotros el último que tuvimos con Javier, tratamos de no salir al ataque, claro, no hacer como en los debates anteriores donde había mucho más datos, porque era 1 a 1. Y pusimos a Javier como es, o sea, una persona más sencilla, un ciudadano que quiere postularse. Y el candidato Massa era el Estado patriarcal, grande, que apabullaba al otro candidato. Y bueno, muchos dicen, perdió el debate porque no contestaba o no se puso nervioso. Y bueno, pero justamente después de esa semana la gente empezó a empatizar con Javier porque era el Estado contrario. Entonces, los debates son muy peligrosos si no están preparados. El problema es que también hay mucha gente que dice, no, yo preparo asesor o hago media coaching para... En realidad es que es muy delicado porque tienen mucho para perder. Y hoy del ridículo no se vuelve. Porque hoy te metiste la pata, te hacen un video en YouTube que dura, 10 años. Fernando, ¿qué aprendiste trabajando con políticos de la talla de Milei? ¿Qué aprendí? Principalmente que la gente, los últimos 5 años para mí fueron bastante digamos instructivos, ¿no? Después de la pandemia, yo noté mucho ese cambio en la sociedad, ¿no? Entre una campaña en el 2018, en el 2019 habíamos hecho una campaña también, y después en el 2021 ya era como que, wow, ¿qué pasó? La gente evolucionó. Un quiebre. Sí, hubo un quiebre. Obviamente, pensá que en la pandemia estuvimos encerrados un montón de tiempo, utilizando las redes sociales. ¿Cómo que evolucionamos en ese mucho periodo? más rápido. O sea, 5 o 6 años de evolución. De hecho, pasó, por ejemplo, en Facebook, que antes Facebook el promedio de edad eran 55 años. Sí. Hoy tenés gente de 75 años interactuando en Facebook. Y eso pasó por la pandemia. La gente se acostumbró, la gente empezó a comprar por plataformas de e-commerce, medios de pago. Entonces eso hizo evolucionar. Lo último lo que empecé a aprender es que la gente en el mundo, no solamente acá, porque también estuve trabajando en Serbia ahora que volví, estoy trabajando en la campaña en Rumania, la gente dejó de creer en el político. Ya la fuerza que tenía el político antes de poder transmitir un mensaje ya se perdió. ¿Y en qué cree la gente ahora entonces? La gente cree en otra gente. La gente cree primero está cada vez más cerrada, por más que tengan. ¿Y cuál es su preocupación? No, me preocupa, obviamente sacando la economía, ¿no? Ajá. No, me preocupa, no sé, la educación. No le preocupa la educación. Dice que le preocupa la educación, pero lo que le preocupa es el metro cuadrado frente a su casa, que tenga la luz, que pase el recolector de basura, que no se inunde la casa. Estar bien, digamos. Estar bien, porque en la realidad es que hemos llegado a que en la política vos ves gente que surge de la política y después termina siendo rica.
Y ese desplazamiento la gente se empezó a dar cuenta cómo empiezan a vivir los políticos, la corrupción, el robo. Entonces dejó de creer en la política. Yo creo en mi vecino, o creo en lo que tal vez un periodista tiene para decir sobre el político, que lo que el propio político puede decir. Y entonces empezaba a creer más en lo que es la comunidad. Muchos medios de comunicación han caído en la tentación de hacer como las empresas encuestadoras, ¿no? Quien le pone la pata al medio termina dirigiendo un poco más pero la gente se da cuenta, y la gente al medio, a los medios periodísticos los perdona. Javier es muy digamos, muy directo con los medios, ¿no? Que le dicen sobrados. Pero la gente les perdona a los periodistas porque saben que es un trabajo al fin y al cabo. El encuestador tal vez no tanto, bueno, mucho menos otros políticos. Pero la gente empezó a creer más en la gente. Por eso digo que tiene mucha más validez lo que alguien pueda decir sobre el candidato que lo que dice el propio candidato. El efecto que hay que buscar es que sea la gente la que quiera empatizar con el candidato y decirle a otras personas de su entorno, de su microclima, de sus redes sociales. O sea, me sirve a mí mucho más que doña Rosa, que tiene 300 seguidores, suba una publicación de mi candidato que mi candidato que tiene 10.000. ¿Por qué? Porque las 300 personas que pueden escuchar a doña Rosa van a decir, mira, tiene razón. Con esa lógica, ¿crees que los candidatos antiguos en la política no tienen tantas opciones como un nuevo candidato que salga y reluzca y vaya por primera vez ante estas situaciones y sabe manejar muy bien el tema de las redes sociales, el tema de hacerse conocer? ¿Crees vos que con esta lógica que está diciendo podría tener más beneficios un nuevo candidato, por ejemplo? Sí, pasa que también podés tener nuevos candidatos que hacen la vieja política, piden que lo asesore. No lo digo desde lo profesional, sino lo digo en general, ¿no? Porque muchos se pueden inventar. No pasa tanto por ser un nuevo o viejo candidato, es por ver cómo evolucionaste, ¿no? Lo que pasa que los candidatos que estamos viendo ahora acá en Bolivia no son solamente, son como que trabajan de candidato, o sea, no tienen otra cosa para mostrar. Entonces se preocupan por ser candidatos y quieren mostrar la candidatura. Y ayer estaba viendo un video creo que era el de Johnny que se autoproclamaba, y después la otra proclamación del otro, y el otro que pone 100 días para tener gasolina. Imagínate a alguien que pasa ahí, ve un cartel que dice 100 días para tener gasolina y dice tengo que esperar agosto. De agosto 100 días, no, ya me morí de hambre. Claro. Bueno, entonces por eso te digo que no pasa por lo viejo o lo nuevo. Un candidato viejo, por decir así, o sea, gente mayor o que ha estado en política mucho tiempo, podría tranquilamente incursionar en una nueva forma de comunicar. Bolsonaro, por ejemplo, en el 2018, nosotros lo vendimos como un outsider, pero llevaba 20 años siendo diputado. No era un outsider. Pero la percepción de la gente era que era un outsider. Bueno, eso puede ocurrir también con un candidato que está. El problema es que los que vienen acá vienen con un manual no solamente comunicacionalmente viejo, sino con un manual metodológicamente político viejo. Todo esto que están haciendo bueno, vamos a la encuesta y a ver quién gana, de cara a la gente. Y el otro viene un empresario multimillonario que quiere ser los Max de Bolivia y pone plata para decir que va a salvar a Bolivia. Y todo eso a la gente no le permite después ver a ver qué tiene uno ese candidato, porque ya está manchado. ¿Lo confunde, puede ser? Claro que lo confunde, totalmente. Fernando, ¿qué político le ha sorprendido gratamente y a quién no asesoraría? ¿Acá en Bolivia? En general. Bueno, a Cristina Kirchner nunca la asesoraría. Nunca asesoraría, de hecho he tenido problemas por eso. De acá, bueno, Andrónico Rodríguez, lo escuché hace poco en Santa Cruz, es un discurso muy, muy contemporáneo. Bueno, Rodrigo Paz también he tenido algunas incursiones con él para bueno, estoy hablando de gente nueva, ¿no? Después que podríamos hacer algo. No ha habido después, bueno, Noboa me pareció que después del debate, después de la primera vuelta, hubo un cambio en su estrategia muy fuerte. Yo soy el dueño de la derecha diario, llegamos a Ecuador y tratamos de imponer un poquito más el extremismo hacia la derecha, que funcionó, y él se dejó un poco, y eso me ayudó. Como político te diría que tal vez el fenómeno para mí después de Milei es Nayib Bukele. Bukele no solamente se transformó comunicacionalmente, sino ideológicamente. O sea, Bukele viene de la izquierda, una izquierda dura de El Salvador, y pasó a ser una extrema casi derecha, ¿no? Extrema derecha. Y esa evolución fue muy bien comunicada y muy bien trabajada. Sí.
Bueno, Fernando Cerimedo estuvo con nosotros aquí en Desayuno Informado. Agradecer mucho. Gracias por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Tenemos entendido que tu visita es también para evaluar un poco la situación electoral en el país y además brindar un apoyo. Además, nos enteramos que estás como representante en Latinoamérica de las plataformas digitales y claves de una campaña que se está llevando en diferentes lugares. Sí, son las herramientas que usaban la campaña Trump. Las tenemos incorporadas a nuestra firma para utilizar en campañas políticas y especialmente lo que es evaluación de. ¿Aquí vas público. a trabajar con alguno de los candidatos? No se sabe. No. Por ahora no, y no. Estoy en otro nivel, digamos, en otra línea de trabajo. Ya. Hace un año que estoy trabajando en Bolivia, evaluando, por eso es que parece que he leído recién, pero me los conozco a todos. O sea, ya conoce nuestro mercado. De hecho, muchas de las cosas que están pasando con la gente con la que hablo acá, se los venía diciendo, ¿no? Eso, al fin y al cabo, a los 3 días va a pasar esto, en algún momento se van a romper así, fulano se va a terminar bajando, pero no porque me la sepa, sino porque es como decíamos, es de manual. O sea, yo me acuerdo de la imagen de diciembre que estaban los 4 candidatos juntos. Sí. Y yo, 4 días va a durar eso. Sí, era imposible, o sea. Después cuando se postuló Branco, que me hubiese gustado, ¿no? Que también me dijeron, porque yo quiero ser la gente está enojada, quiero ser el Milei de Bolivia. Y dije, no es así. No va para ningún lado, porque no entendieron nada, o sea, y dicho y hecho, o sea, pero no porque me la sepa, sino porque es muy, muy de manual. Y uno cuando está afuera tiene otra óptica, ¿no? Porque en la vorágine del día se termina sesgando los políticos, los periodistas, los consultores. Entonces nada, hace mucho tiempo que vengo balón y he conocido a todos los estratos sociales de Bolivia. Como te digo, estaba en el Trópico, en La Paz, en Cochabamba, en Tajira, en Potosí, bueno, obviamente en Santa Cruz, que vengo siempre. Y es como que si no se termina de entender realmente lo que está pasando a nivel cultural en Bolivia, le va a ser muy difícil a los candidatos poder, tal vez alguno gana, pero no va a poder gobernar. ¿Y hay alguno que está saliéndose de ese manual? No. Todo está como el manual. Queda sin esperanza cuando empezás a ver un poco de desespero. Parece que alguno se corrige, pero después pasa que el político está acostumbrado a la comodidad. El político tiene no es asesorable. No, depende. O sea, si por ejemplo, por cierto, no específicamente, pero un ejemplo como Tuto, que dice, bueno, Tuto es un tipo con experiencia política, que debería, que está. Una persona que no está para ganar una presidencia, está para ser candidato. ¿Y cómo asesoras a un Tuto que creen que posiblemente sepa más o que es muy difícil? Posiblemente sea muy buen candidato, posiblemente sea muy buena persona, no lo conozco, pero en la forma en que se maneja y en el tipo de, bueno, me junto con él, no, después me enojo y me voy. Esas cosas te da la pauta de que o no está asesorado o lo asesoran y hace lo que quiere o no discierne, porque tampoco los candidatos, uno siempre como consultor dice, bueno, quiero que haga caso, pero también con razonamiento. O sea, si vos tenés un candidato que le decís hace A y el tipo hace A y no le queda bien y él lo siente y por decirte que te hizo caso, tampoco está bueno. Tiene que haber un ida y vuelta. Cuanto más naturalidad tenga el candidato, cuanto menos pierda su esencia como ser humano, no como candidato, mejor. Y a veces los candidatos buscan tanto forzarse para buscarle esa empatía que termina haciendo caso, y si vos tenés un asesor sesgado, termina rompiéndote porque no permite que la gente vea realmente quién sos. Y eso creo que es un poco lo que está pasando con los candidatos de acá. No veo ninguno que pueda llegar a enamorar. Hoy tenemos que enamorar a la gente para que te vote. Y acá no lo veo.